En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra. Esta semana, desde la Palabra de Dios, el texto evangélico que nos propone la liturgia de hoy hace referencia, como nos queda ya claro desde la primera lectura, sobre el tema de la enfermedad. Sin embargo, ya hemos tocado este tema, tenemos ya 4 ciclos en los que venimos analizando con profundidad este texto y hemos dado luz al tema de la enfermedad. También son 2 pasajes que, siendo de enfermedad, también están vinculados por el tema de la fe. La fe de esta mujer que cree tanto que efectivamente tocó el manto de Cristo e inmediatamente fue sanada. Por otro lado está Jairo, al que se le invita a que aumente su fe. Basta que tengas fe. El tema también emerge con la fuerza de la fe. Otro tema que también ya hemos tratado en otras homilías. Quien quiera profundizar un poco más en estos 2 temas, tanto en el tema de la fe como en el tema de la enfermedad, puede acudir ahí a nuestra página, la de www.evangelizacion.mx, y ahí están las homilías de los ciclos pasados sobre este texto en particular de Marcos.
Yo hoy quisiera enfocarlo sobre todo a la raíz un poco de estas presencias, las motivaciones que están detrás de estos dos personajes, tanto Jairo como la mujer de la hemorragia. Me parece, al menos así lo podríamos nosotros interpretar, que estas personas acuden ya como el último recurso. Nos dice el texto que la mujer ya había recorrido a todos los médicos y se había gastado toda su fortuna. Es decir, ya no tenía ni dinero y seguía enferma. Y se le presenta pues este recurso, oyó hablar de este hombre poderoso en milagros, que seguramente pues habría oído de otros milagros que Jesús ya había hecho, y pues va a buscarlo con la fe, con la idea de pues ya no tengo nada que perder, ¿verdad? Voy a ir y a tocarlo y estoy seguro que si logro hacerlo voy a sanar, ¿verdad? Lo mismo parecería que ocurre con Jairo. Nos dice que la niña está agonizando, es decir, ya está, como decimos, por horas, ¿no? Se está ya prácticamente muriendo. Y entonces, pues oye que Jesús está cerca, va a buscarlo para llevarlo a su casa y que, pues, sane a su hija, ¿no? Y quiero tocar esto porque me parece que en general es algo que hacemos muchos de nosotros. O sea, hasta el final buscamos al Señor. Es frecuente para mí situaciones semejantes. Pongo el caso de los enfermos que vienen a buscarnos para que le demos la unción a un enfermo o que lo confesemos. Pero vienen con nosotros cuando ya el enfermo pues prácticamente está como la hija de Jairo, ya al borde de la muerte, está agonizando. Muchas veces pues ya no los alcanzamos porque pues como pasó con Jairo, ¿verdad? En lo que iba de camino pues se murió. No sabemos qué tan cerca, dónde estaba, no sabemos, solamente nos dice que mientras iba de camino y luego se entretuvo con el tema de la mujer de la hemorragia, pues ya se murió, ya deja al maestro, ¿no? Y así nos pasa, ¿no? Llega uno y pues o ya se murió, o ya no puede hablar, o ya está inconsciente, cuando que a veces les pregunto, ¿y fue algo repentino? No, ya tiene 2 meses en el hospital. Pero Dios es el último recurso. Hasta que no tocamos fondo, hasta que no vemos que ahora sí nos está llevando el tren, entonces es cuando recurrimos a Dios. Y un texto que se acomoda muy bien a lo que estamos diciendo es el texto de Juan 15, verso 5. Sin mí nada pueden hacer. Nos hemos ido acostumbrando, hermanos, a un mundo tecnologizado que hoy pues nos da, por ejemplo, la perspectiva de vivir más de 80 años. Pensamos que no vamos a morir, mucho menos los jóvenes, ¿verdad? O sea, como que decimos, no, pues adiós al ratito. O sea, no lo introducimos en nuestra vida completamente. Sí creemos en él, pero pues ahí nos la vamos llevando, ¿no? Gente que viene todos los domingos a misa, pero no comulga, o no comulga todos los domingos porque, pues luego me confieso. O sea, Dios hasta que la crisis llega, ¿no? Hasta que estamos casi ahogados, entonces buscamos a Dios. Y muchas veces, pues ya es demasiado tarde. Entonces yo creo que es muy importante que tengamos conciencia de esta situación que nos ocurre a muchos de nosotros y mucho más le ocurre pues a todos los bautizados que ni siquiera vienen a misa, ¿verdad? Esos bautizados que no vienen a misa piensan que todo está bien, que no necesitan a Dios, que pueden armar sus familias sin Dios.
que pueden caminar por el mundo sin Dios. Y creo que la respuesta pues hoy la tenemos, ¿no? La cantidad de matrimonios que fracasan nos dicen, algo está mal. Yo les digo a los muchachos en la plática que tengo del retirito que les damos a los que se van a casar, que tengo 30 años, un poquito más de trabajar en el tribunal eclesiástico con las causas de nulidad, y el 100%, hay algunas cosas que se repiten, ¿no? Pero el 100% de los casos tienen como elemento en su causa la ausencia de Dios, o de los dos, que hoy es muy común de los dos, o al menos de uno, generalmente el varón, aunque ahora ha aumentado también mucho la incidencia de las mujeres. O sea, piensan que no se necesita a Dios aún en los proyectos de Dios mismo, como es el matrimonio. El resultado, la crisis. Padre, me estoy divorciando. Padre, no sé qué hacer con mi hijo, anda en drogas, ya no me obedece, no quiere, no hace. ¿Y dónde estabas tú cuando este niño tenía 1 año, 2 años, 3 años, 5 años? ¿Quién lo formó cristianamente? Y entonces, como Jairo y la mujer, Señor, algunas veces les digo, es demasiado tarde, ¿verdad? Queremos introducir a Dios en nuestras vidas cuando ya es muy tarde, cuando estamos en la crisis. Y eso no quiere decir que como ellos no puedan recibir gracias especiales de Dios y sacar adelante al enfermo, o sacar adelante al hijo, o sacar adelante el matrimonio, o sacar adelante la empresa. Pero la crisis nadie nos la va a quitar. Necesitamos volver a meter a Dios a la vida. No nada más el domingo, no nada más venir a misa. Les he dicho durante tantos y tantos años, oren. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? Sigue pensando la gente, practicante como ustedes, que con venir a misa o con rezarse un Padre Nuestro, un Ave María, cada día es suficiente. No es suficiente. Si fuera suficiente tendríamos una mejor sociedad, pero nos damos cuenta que no es suficiente. Y no ha sido suficiente en mucho tiempo, y por eso hoy México está en crisis. Hay corrupción, hay inseguridad, hay injusticia, y algunos la viven en estado de crisis, porque han perdido por la injusticia, han perdido su trabajo, porque hoy no tienen suficiente con qué mantener a su familia, porque han perdido un familiar a causa de la violencia, porque es difícil hacer un negocio o sacarlo adelante por culpa de la corrupción. Y nos encontramos con un país en crisis, porque hemos sacado a Dios de nuestra vida. El 80% de los mexicanos católicos no van ni a misa. El 80%. No podemos esperar que en nuestra vida pueda haber los valores del reino si el 80% de los que conformamos la sociedad hemos excluido a Dios de nuestra vida. No se puede. La tecnología, la ciencia, este poderío que cree tener el hombre lo ha pensado autosuficiente. No necesito a Dios, y es un terrible error. El Salmo 32, en el verso 17, nos dice que el hombre no vence por sus muchas fuerzas, por sus caballos, por sus espadas, sino vence porque Dios está con él.
Nuestra vida, créanmelo hermanos, sería diferente si Dios fuera parte de la vida cotidiana de nosotros. Pero nos olvidamos de Él, se nos olvida que sin Dios nada podemos hacer. Ya nos lo decía Isaías 29:13, que después retoma Jesús en Mateo 15:8. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El día de Guadalupe, ay Carlitos, hasta los pericos, perros, gatos, patos, conejos, a todo mundo hay que llevarlo a la fiesta de Guadalupe. Las iglesias se retacan de gente. Y luego, ya se nos olvidó. Este pueblo me honra con sus labios. Si ustedes le preguntan a la gente qué religión profesan, el 80% les va a decir, soy católico. Y va a misa, oiga. Bueno, pues hay cuando se puede, ¿verdad? De cuando en cuando. Oiga, ¿y usted comulga? Uy, pues desde mi primera comunión que no comulgo. Es bien frecuente para mí encontrarme esto. Un pueblo que honra a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos. O sea, la vida cristiana no se percibe y eso hace que no haya luz en nuestras decisiones. Y entonces tomamos mal la decisión. Los jóvenes se equivocan con la persona y se casan con una persona equivocada, lo que los va a llevar al fracaso. Toman una carrera equivocada, lo cual los va a llevar al fracaso, o al menos a la crisis. ¿Por qué tenemos que pasar por estas crisis? Una crisis matrimonial, quien la haya enfrentado sabe que es terrible. Una crisis familiar, porque el hijo no obedece, porque anda en drogas, porque toma, porque sale tarde, porque se embaraza o embaraza a la novia y mete en crisis a toda la familia. ¿Por qué? Porque sacamos a Dios de nuestra vida. Y entonces al final, Dios mío, ¿verdad? Hoy, desde esta semana, en el WhatsApp, y me imagino que en el Facebook, pero el Facebook casi no lo uso. Bueno, me han llegado todas las oraciones habidas y por haber. La semana pasada les di una, hoy vamos a rezar otra. Hoy la gente dice, ay Carlitos, ¿verdad? Si nos equivocamos nos va a llevar el tren. Y sí nos va a llevar. Y dentro de 6 años, la gente que votó equivocadamente y no votó por la persona adecuada según los criterios de Dios, dentro de 6 años estará diciendo, Señor, estará como Jairo, que se esperó a que su hija estuviera agonizando, o como esta mujer que se gastó ya toda su lana y hasta el final busca a Cristo. Señor, Dios siempre estará para ayudarnos, para rescatarnos. Pero imagínense, por ejemplo, Jairo, cuando llegan esas personas y le dicen, ya deja en paz al maestro, tu hija ya se murió. Yo me imagino que se le debe haber ido la sangre al piso, ¿verdad? O sea, ya valió. O sea, no llegó a tiempo. Yo sí creía que este hombre podía sanarla, pero no sé si pueda resucitarla. O sea, ya valió. Me tardé mucho en buscarlo. Lo hubiera ido a buscar al otro pueblo. Pero se esperó a que estuviera agonizando. Y a veces me da la impresión, hermanos, que estamos esperando que nuestro pueblo esté agonizando, que toque fondo para buscar al Señor, para volver a orar, para volver a la Sagrada Escritura, para tomar la Escritura verdaderamente como camino de vida.
Y bajo esos criterios, llevar nuestra vida matrimonial, nuestra vida de novios, nuestra vida de sociedad. Bajo esos criterios, poder escoger a un presidente, a un diputado, a alguien que pueda garantizar que la vida cristiana se va a desarrollar. Pero Dios está ausente en todo esto. Ustedes recuerdan el incidente en Estados Unidos del terrorismo cuando tiraron las Torres Gemelas, ¿sí? Bien. Hasta antes de ese incidente, esto está tomado de un testimonio de un pastor protestante, ¿va? Porque mayormente, como saben, en Estados Unidos es mayormente protestante que católica. Y él dice, él se queja amargamente después, esto lo escribe después de esto, ¿no? 1 o 2 años después del incidente, hace una predicación sobre este tema. Dice, después del incidente, las iglesias, nuestras iglesias, dice este hombre, se volvieron a llenar, no teníamos dónde meter a la gente. Las iglesias que estaban semivacías, como están también las nuestras, se llenaron completamente. ¿Por qué? Porque les entró el pánico. Dios nos ha dejado ahora sí en manos de nuestros enemigos. Ahora sí, nunca nadie se había atrevido a pegarle adentro de su casa a los Estados Unidos. Dijeron, ahora sí, esto ya valió. Y se llenaron todas las iglesias. Es el testimonio que da este pastor. Dice, a 2 años del incidente, están nuevamente los mismos que antes de las torres. ¿Por qué? Pues es muy fácil, porque volvimos a confiar en el hombre. Ahora el gobierno de Estados Unidos implementó, imagínense, una secretaría o algo así, Homeland Security, toda una dependencia con miles de personas. Mandó instalar en todos los aeropuertos todo ese proceso que hoy hay que hacer, invirtió miles de millones de dólares para poner en todos, hasta en los más pequeñitos aeropuertos, seguridad. Ahora la seguridad es de Homeland Security, no de Dios. Entonces, ¿ya para qué voy otra vez a la iglesia? Si ya el gobierno, pues ya puso Homeland Security. Y ya dejaron de ir. Se acabó la crisis. ¿La crisis la resolvió Dios? No, la resolvió el gobierno. Y la gente dejó de venir. ¿Eso mejoró a los Estados Unidos? No. Tienen igual o más problema con el tema de la droga, siguen metidos en todas las guerras, tienen una cantidad de problemas económicos tremendo. ¿Qué mejoró? Su situación no cambió. Tendremos que llegar a esto nosotros, hermanos, a una crisis de esta magnitud para buscar a Dios. Muchos de ustedes ya votaron y la gente que verá esta homilía, pues ya habrá votado, porque esto aparecerá el martes o el miércoles, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿habremos votado correctamente? ¿Habrá habido luz en nuestros corazones para votar? ¿Habrá habido criterios evangélicos en nuestra vida para votar? Les decía la semana pasada, habremos tomado en cuenta no solamente todo este proceso que es realmente mediático para hacer nuestra votación y emitir nuestro sufragio, o verdaderamente habremos considerado las plataformas de los partidos que proponen a los candidatos centrales, ¿sí? No las coaliciones, sino el candidato que está proponiendo, de donde emerge el candidato, su vida anterior,
su relación con hijos, esposa, etcétera. O nos hemos ido por la guerra mediática. El Señor dice, se los he dicho en otras ocasiones, el robo no se perdona si no hay satisfacción. Y parte de la satisfacción es devolver íntegramente lo que se robó. Yo no puedo ser perdonado si robé y no devuelvo. Viene una persona, padre, fíjese que en mi trabajo se me hizo fácil y agarré ahí pues dinero del ¿cómo se llama? Pues de la caja. Muy bien. Vas a devolver ese dinero. Padre, si no, no se perdona. No, porque si no estaría bien padre, ¿no? Robo, me confieso. Robo, me confieso. Robo, me confieso. Oye, ¿no? ¿Sí? ¿Robaste? Restituye. ¿Sí? Es un valor fundamental. Tendríamos que revisar si por el que votamos, pues realmente está dispuesto a vivir esta acción que Dios dice. El que robó tiene que restituir. Y hay que ver que restituya. Y el que hizo mal tiene que pagarlo. Dice el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Que al final habrá un juicio, cielo e infierno. O sea, yo no puedo hablar de justicia cuando hay impunidad. Cuando yo dejo sin castigo a quienes roban, matan, asaltan, etcétera. O sea, no puedo hablar de justicia. No puedo evitar que esto, pues, continúe si yo no castigo al culpable. ¿No? ¿Estaban estos criterios en nuestras votaciones? El tema del aborto es una ley en la Ciudad de México. Es una ley. En Estados Unidos, el presidente Obama dedicó muchos miles de millones de recursos gubernamentales para apoyar a Planned Parenthood, una organización que se dedica a promover, a alentar el aborto y a construir clínicas abortivas, porque el aborto es legal. No basta que las cosas sean legales para hacerlas. Pero si yo le doy dinero para que se pongan clínicas por cuenta mía, si yo le doy dinero para que ponga espectaculares, para que promueva el aborto, ¡ay, Carlitos! La ley existe. Cuando llegó el presidente Trump, con todo lo que pueda ser criticable de él, dijo, ni un peso más a Planned Parenthood, ni un peso más. Voy a detener la promoción. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo en el aborto. ¿Sí? Y como no estoy de acuerdo en el aborto, mi gobierno no le va a dar ni un solo peso a Planned Parenthood. Y además voy a darle dinero a las organizaciones que promueven la vida. Se cambió la tortilla, ¿eh? Quitó la ley. Ahora que llegó Trump, que se cancele la ley. Una orden ejecutiva, ya se cancela la ley del aborto. Ahora el que aborte va a tener que enfrentar la ley. No quitó la ley. Porque eso es una cuestión de los diputados. Y los diputados y senadores tienen que ver con el país, con el pueblo. Pues tenemos que exigirle a nuestros diputados, a nuestros senadores, que hagan lo que nosotros como ciudadanos queremos. No lo que ellos quieran, pero eso es allá. Pero el presidente puede mover estas cosas. ¿Estaba este criterio en tu voto? Porque si escogimos a alguien que le va a dar dinero para que se promueva el aborto, pues ya se acerca a la crisis.
si escogimos un candidato equivocado. Y pongo esto porque estamos ahorita en el ojo del huracán, pero lo traslademos a nuestras propias familias. Me equivoqué al escoger a la esposa. Me equivoqué al educar a mi hijo. Me equivoqué al escoger mi carrera. No utilicé los criterios de Dios. No metí a Dios a mi vida, a mi matrimonio, a mi familia, a mi elección, a mi país. Hermanos, la crisis va a venir en tu matrimonio, en tu familia, en tu vocación, en tu casa, en tu país, porque así es. Tú sacas a Dios de la vida y vas a tener problemas. Y luego al final, cuando estás asfixiado, cuando ya no tienes para dónde caminar, ahora sí. Nos estaban invadiendo los terroristas, llegaron, nos pegaron en las torres. ¡Guau! Señor, por favor, sálvanos, mira. Y ¡pum! Se llenaron los templos en Estados Unidos. Pero ya se acabó la crisis. Yo creo que es tiempo, mis amados hermanos, de regresar al Señor y de ayudar a otros a regresar. Es tiempo de que entendamos que no son nuestras fuerzas, que no es nuestra técnica, que no es el Homeland Security, que no es nada de lo que nosotros entendemos lo que puede sacar adelante nuestra vida. Es Dios. Y tenemos que inmiscuirlo en nuestra vida. Dios tiene que estar metido en mi matrimonio, tiene que estar metido en la educación de mis hijos, tiene que estar metido en mi gobierno. Los criterios, no digo que pues va a ser, y ahora va a decretar el nuevo presidente que todos hay que rezar el rosario, que tenemos que ir a misa. No, eso yo creo que es una cuestión personal también de él. Si él va a misa o no va a misa, pues es una situación personal de cada uno de nosotros. Pero hay cosas que los presidentes deciden que pueden ser para apoyar la vía que Jesús nos propone de la vida, del amor, de la paz, de la justicia, o puede llevarnos por otros caminos diferentes. Dios no puede estar ausente de la vida del ser humano. Y el ser humano participa en la diversión, ahí tiene que estar Dios. El ser humano tiene una dimensión familiar, ahí tiene que estar Dios. El ser humano tiene una dimensión educativa, ahí tiene que estar Dios. El ser humano tiene una división, un área política, ahí tiene que estar Dios. El ser humano tiene también un área religiosa y ahí tiene que estar Dios. No venir a misa y como dicen, cada muerte hay un judío, ¿eh? Y confesarme cuando va a haber algún evento importante de la familia. No, tengo que vivir en gracia. Dios tiene que estar en mi vida, hermanos. Dios tiene que estar en nuestra vida. Y no esperar a que venga una crisis grave para empezarle a gritar. Porque puede ser que en esa crisis nuestros gritos ya no puedan hacer nada. Aquí, bendito Dios, que Jesús va y resucita. Tiene poder para resucitar. Pero ¿qué hubiera sido si nada más tuviera poder para sanar? A Jairo se le hubiera llevado el tren. ¡Chin! Si hubiera ido ayer, lo hubiera ido a buscar al pueblo vecino. Me enteré que ya estaba por aquí 2 días antes. Lo hubiera traído y hubiera sanado a mi hija, pero ya se murió. Claro que Jesús le dice: basta que tengas fe, voy a hacer algo todavía más grande. Pero no siempre lo hace. Apostarle al milagro, ay Carlitos, es muy riesgoso apostarle al milagro. Porque como lo puede hacer,
puede no hacerlo. Hay que regresar al Señor, volver a meter en todas las áreas de nuestra vida a Dios y ayudar al vecino, al hermano, a la gente con la que tú convives. Ayúdenlos a regresar a Dios. Es lo único que va a cambiar nuestras familias y nuestra sociedad. No esperemos a la crisis para actuar. Puede ser muy tarde. Démosle apertura a Dios en nuestra vida y Él, como comentábamos la semana pasada, tiene planes maravillosos para nosotros. Denle oportunidad a Dios de participar de su vida y toda nuestra existencia será reino de los cielos. No esperemos a la crisis. En una crisis podemos perderlo todo. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.